107 del Catecismo de la Iglesia nos ayuda de una manera muy especial. Queridos televidentes, el Catecismo de la Iglesia en su numeral 1007 nos dice: ¿qué es la muerte? La muerte es el final de la vida terrenal, dice el Catecismo de la Iglesia. Nuestras vidas están medidas por el tiempo, en el curso del cual nos cambiamos, envejecemos, y como todos los seres vivos de la tierra, al final, mis hermanos, aparece la muerte como terminación normal de la vida en este mundo, mis queridos televidentes. Ese es el concepto de la muerte, mis hermanos. La encontramos en el Catecismo de la Iglesia en su numeral 1007. Allí lo puede encontrar, mis hermanos, y de una manera especial puede estudiar usted en la casa. Pues la muerte llegó en este mundo, llegó en la vida de cada uno de nosotros. Hay un porqué, mis hermanos. La muerte es consecuencia del pecado. Es importante saber que al principio, cuando Dios crió al hombre, la muerte no existía, mis hermanos. Cuando Dios crió a Adán y Eva en el paraíso, no existía la muerte, mis hermanos. Es decir, todos los hombres estaban destinados a vivir para siempre, eternamente en el paraíso, eternamente con el Señor, el Todopoderoso, mis hermanos. Pero ¿qué pasó después? El hombre usó mal la libertad que Dios le había dado, mis hermanos. Lo desobedeció. Adán se portó muy malo con Dios, mis hermanos. Por eso, queridos televidentes, la muerte tiene un principio y es consecuencia del pecado, mis hermanos. Cuando Adán desobedeció, cuando Eva desobedeció a Dios, Dios le había dicho: Adán, Eva, hija mía, no comas de el fruto prohibido. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? Desobedecieron a Dios. Y en ese momento, mis hermanos, entró la muerte en el mundo. Por eso, en esta oportunidad, queremos compartir con ustedes lo que dice el Catecismo de la Iglesia en su numeral 1008. La muerte es consecuencia del pecado, nos dice el Magisterio de la Iglesia, nos dice el Catecismo de la Iglesia. La muerte, mis hermanos, es consecuencia del pecado, intérprete auténtica de las afirmaciones de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos dice también en Génesis, en su capítulo 2, versículo 7. Romanos, en su capítulo 5, versículo 12, mis hermanos. La Sagrada Tradición, el Magisterio de la Iglesia y la Sagrada Escritura enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado, mis hermanos. A causa del pecado, la desobediencia del hombre. Queridos hermanos, eso fue el principio. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir, dice el Catecismo de la Iglesia, mis hermanos. Por tanto, la muerte fue contrario a los
designios del Dios creador. Es decir, la muerte no estaba en sus planes de nuestro Dios, el Todopoderoso. Y la muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado, es decir, la desobediencia de Adán y Eva, el pecado original. Sabiduría en su capítulo 2, versículo 23 al 24. Mis queridos hermanos, la muerte temporal de la cual el hombre se habría librado si no hubiera pecado. Es así, el último enemigo del hombre que debe ser vencido, mis hermanos, es la muerte. La encontramos en 1 Corintios, en su capítulo 15, versículo 26. Qué alegría, mis hermanos. En esta oportunidad estamos abordando el tema con ustedes: sentido de la muerte cristiana. La muerte fue transformada por Cristo, mis hermanos. Así como entró en el mundo la muerte, Jesús nos vino a rescatar. Jesús nos vino a liberar. Jesús nos vino a transformar, mis hermanos. Y la muerte